Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu was-salamu ala rasulihil karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bien, hoy vamos a estar hablando del año 10 y 11, después de la primera revelación. Justo al terminar el boicot, poco después, el tío del profeta Abu Talib muere, y muere sin haber aceptado el Islam, y seguido, al poquito tiempo, muere la esposa del profeta Khadija. ¿Okay? Y los sahabas dicen que el profeta se veía por el año completo después de eso visiblemente triste. ¿Okay? Algo más sucedió poco tiempo después de la muerte de Khadija, que también acrecentó un poco la tristeza que estaba sintiendo el profeta sallallahu alaihi wasallam. ¿Okay? Esto fue que al perder el apoyo de su esposa y además al perder el apoyo en términos políticos de su tío, ¿verdad? Porque hasta ahora su tío Abu Talib había como tratado de aguantar un poco lo que los Quraysh le querían hacer al profeta sallallahu alaihi wasallam, y había tratado de proteger al profeta desde el principio. Pero ahora que ya Abu Talib murió, entonces, y viendo que el profeta estaba como tal vez no estaba en su forma normal de ser, ¿ok? Estaba pasando por un momento difícil, los Quraysh se aprovecharon y lo exiliaron, le prohibieron la entrada a Meca. El profeta sallallahu alaihi wasallam entonces sale en el mes de Shawwal hacia Taif. Taif es una ciudad en las afueras de Meca, pero es una ciudad montañosa. Les voy a compartir un mapa. Toda esa zona son montañas volcánicas, ¿ok? Son montañas que en un pasado habían sido volcanes y están hechas de roca volcánica, ¿ok? Entonces son montañas negras. Y en Medina también hay muchas montañas de roca volcánica, por eso se ven así. El profeta va a Taif porque tenía, de antes del Islam, tenía personas conocidas de Taif, ¿ok? Y había familias nobles que estaban relacionadas con algunos de los musulmanes de Meca. Entonces él pensó, Taif es un buen lugar donde podemos ir a ver si tenemos apoyo, ¿verdad? Si a las personas les interesa aceptar el Islam, y tal vez es un buen lugar para nosotros hacer la primera inmigración como un grupo completo, ¿verdad? O sea, el profeta está empezando a buscar a dónde se pueden ir, ya que en Meca se les está haciendo muy difícil la situación, ¿ok? El profeta se fue solo con Zayd ibn Haritha. Zayd en este momento ya no es un niño. Zayd tenía aproximadamente 7 años cuando el profeta se casó con Khadija, y el profeta estuvo casado 25 años con Khadija, o sea que Zayd tiene aproximadamente 31 años en este momento. Ya no es un niño, o sea, es un hombre. Contrariamente a sus expectativas, a las expectativas del profeta, la atmósfera general fue terrible y hostil. O sea, el profeta esperaba ser recibido de buena forma cuando llegara a Taif por los contactos que tenía en Taif, pero fue lo opuesto. Fue una atmósfera hostil, o sea, los trataron de mala manera desde el principio. El profeta no estaba haciendo da'wa pública, sino que fue directamente a la casa de los líderes, a la casa de los nobles de Taif, a invitarlos al Islam. Pero va donde estos 3 hermanos que son del tope de los jefes de Taif, y ellos lo ridiculizan y le dicen, uno le dice, estás desgarrando la tela de la Kaaba. Es verdad que Allah te envió como mensajero, o sea, diciendo, estás haciendo algo horrible, ¿cómo se te ocurre decir que Allah te envió como mensajero? Después uno le dice, ¿acaso Allah no encontró a nadie mejor que tú para mandar como mensajero? ¿Okay? Y esto es algo muy común hacia los profetas, que las personas los traten así. ¿Cómo se dice? Como hostil hacia la persona, ¿verdad? Otro dijo, ok, eso fue lo que dijo el tercero, el mensajero de Allah se marchó, ¿verdad? Pero en vez de irse completamente, le dio una oportunidad a la ciudad completa. O sea, él habló con los líderes lo maltrataron, le dijeron, tú no eres digno, tú esto, tú aquello. El profeta se va y se queda 10 días más en la ciudad, hablando con las personas en la calle, hablándoles sobre el Islam, a ver si hay personas interesadas en aceptar el Islam.
Después de los 10 días, las personas se ponen ya como que están cansadas que él esté ahí hablando de eso y deciden expulsarlo de la ciudad. Los líderes de la ciudad le piden a las mujeres y a los niños que se paren en fila en el camino principal saliendo de Taif, y mientras el profeta iba saliendo le estaban tirando piedras, ¿okay? A lo largo de todo el estrecho del camino, tirándole piedras los niños y las mujeres. El profeta obviamente quedó mal herido. Dicen que sus sandalias estaban completamente mojadas de sangre, de la sangre que corría. Zayd trató de cubrirlo y fue mal herido en la cabeza con una piedra. Entonces ellos, eventualmente Zayd y el profeta se van, ¿verdad? Cuando están lejos de la gente, encuentran como un pequeño jardín y deciden refugiarse abajo de uno de los árboles de ese jardín, ¿okay? Fíjense que dijimos que Taif está en ese lugar que es muy árido, muy como seco, pero al estar más hacia arriba, al estar en un valle arriba de las montañas, el clima es mucho mejor y está más propenso para la agricultura. Entonces era un lugar conocido por su agricultura y al salir, al estar en las afueras de Taif, encuentran un jardín que aparentemente está vacío y entran ahí a descansar, a refugiarse abajo de un árbol para obviamente limpiar la sangre, cubrir sus heridas antes de seguir caminando de regreso a Meca. Además de que el profeta no puede entrar a Meca, o sea, fue expulsado de Meca, ¿verdad? Entonces, como que se sientan ahí a recoger sus pensamientos. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam hace un dua, ¿okay? Y dice: oh Allah, ante ti me quejo de mi debilidad, de mi desamparo e insignificancia ante la gente. Tú eres el más misericordioso de los misericordiosos. Tú eres el Señor de los destitutos y débiles. Oh mi Señor, ¿en manos de quién me abandonas? ¿En las manos de un forastero que se burla de mí o en las del enemigo que tiene control sobre mis asuntos? Si tu ira no recae en mí, entonces nada me preocupa. Tu perdón es amplio y suficiente para mí. Me refugio en la luz de tu rostro, que ilumina la oscuridad, que regula los asuntos de esta vida y de la otra. Espero nunca caer en tu ira y no hay poder ni fuerza sino en ti. O sea, ¿okay? Cuando está pasando todo esto, él está haciendo su dúa y todo eso, los dueños del jardín, que son dos hermanos, ¿verdad? Lo estaban viendo de lejos y les dio pena verlo en esta situación, ¿verdad? Obviamente, tal vez llorando, haciendo dua, pidiéndole a Allah, todo sangrado, ¿verdad? Zayd malherido. Entonces, estos dos dueños del jardín, que son dos hermanos, lo ven de lejos y les da pena verlo así. Entonces mandan a un sirviente que era cristiano con un plato de uvas a donde el profeta a dárselo. El profeta sallallahu alaihi wasallam toma las uvas, le agradece al sirviente que se las trae y el profeta dice Bismillah antes de empezar a comer. El sirviente cristiano se llamaba Addas y era originario de Nínive. Nínive queda en lo que es hoy en día Irak y es la ciudad donde fue enviada el profeta Yunus, el que fue tragado por el pez, ¿verdad? Entonces, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam dice Bismillah, Adás, que es cristiano y tiene conocimiento de la religión de Allah, se sorprende y le dice: esta no es la forma como las personas de esta tierra hablan. O sea, esto es algo que yo escuché en mi ciudad, en Nínive, pero que no he escuchado a las personas de esta zona hablar así. El profeta le pregunta de dónde eres y cuál es tu religión. Adás dice: soy cristiano y provengo de Nínive. El profeta le dijo: perteneces a la ciudad del piadoso Jonás, hijo de Mata, ¿okay? Se llama en árabe Yunus ibn Mata, es el nombre de ese profeta en árabe. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice a Adás: tú provienes de la ciudad de Yunus ibn Mata, ¿verdad? Adás le pregunta con ansiedad si conocía la historia de Jonás y el profeta le dice: es mi hermano, era profeta como yo lo soy, ¿okay? Y en otros hadices del profeta, el profeta dice: todos los profetas somos hermanos. Primero porque la mayoría provienen del mismo linaje, la mayoría pueden regresar su linaje hasta el profeta Abraham, ¿okay? Y segundo, porque de la misma forma como somos todas hermanas en el Islam, ¿verdad? Obviamente los profetas en su posición mucho más elevada son entre ellos también hermanos. Adás le rinde homenaje a Muhammad, besa sus manos y sus pies,
Y entonces los dueños del jardín están viendo esto de lejos. Mandaron al esclavo a llevarle uvas a Muhammad y ahora el esclavo le está besando los pies, le está besando las manos a Muhammad. Entonces uno de los hermanos le dice al otro, mira cómo tu esclavo te deshonra, ¿verdad? Cuando Adas regresa, ellos le dicen, ¿por qué estabas haciendo eso? Y Adas les dice, es una de las personas más superiores en este mundo, ¿okay? Él sabe cosas que solamente un profeta de Dios sabe. Entonces, ellos, los hermanos, le reprimen a Adas y le dicen, no abandones tu religión es mejor que la de él, no le hagas caso, todo eso. Pero básicamente Adas, siendo un esclavo, que tenía conocimiento de las escrituras cristianas, acepta, ¿verdad?, que este es un profeta de Allah. Bien, el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando repone sus fuerzas, continúa caminando con Zayd. Llegan a un lugar que se llama Qarn al-Manazil, ¿okay? Es como un valle. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam explica lo que sucedió en este valle en un hadith, ¿okay? Hay un hadith bastante largo en Bukhari, donde Aisha dice que ella le preguntó al profeta si había tenido un día más difícil que Uhud. Uhud es la segunda batalla que pasa en el Islam cuando están en Medina, y fue un día bastante fuerte para los musulmanes. Entonces Aisha le pregunta al profeta, sallallahu alaihi wasallam, ¿tuviste algún día más difícil que Uhud en tu vida? Y el profeta dice, tu gente me había perjudicado mucho, y el peor acontecimiento fue el día de Aqaba, cuando me presenté ante los líderes de Taif, y no respondieron mi pedido. Entonces me marché con un excesivo dolor y no me pude relajar hasta llegar a Qarn al-Zalib, donde levanté mi cabeza hacia el cielo y vi una nube que me cubría. Entonces vi al ángel Gabriel en ella y me dijo, Allah ha oído lo que tu gente dijo y lo que te respondieron. Allah te ha enviado al ángel de las montañas para que realice lo que tú quieras. El ángel de las montañas lo saludó y le dijo, oh Muhammad, ordéname lo que quieras. Si lo deseas, derrumbaré las montañas sobre ellos. Y se acuerdan cuando vimos las fotos de Taif, que es un lugar muy montañoso, ¿verdad? O sea, miren la cantidad de montañas, ¿verdad? Entonces, claro, el ángel de las montañas le dice, si tú me das la palabra, yo derrumbo estas montañas arriba de la ciudad. ¿Ok? Y se acaba, se acabó la historia de esta ciudad, no hay más historia, ¿verdad? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam, por esto que él responde, muchos sabios musulmanes lo utilizan como un signo de por qué el Corán dice que el profeta Muhammad fue enviado como una misericordia para todo el mundo, no solamente para los musulmanes, ¿ok? Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando le dan esta opción, el profeta todavía está herido, Zayd todavía está herido, el profeta está pasando por el año de la tristeza, donde su esposa acaba de morir, su tío acaba de morir, fue expulsado de Meca, no tiene a dónde llegar, ¿ok? Y él básicamente pudo haber dicho, sí, mátalos a todos, ¿verdad? Como hubiera hecho cualquier ser humano que está pasando por tantos problemas y además de eso, alguien lo trata así. Diría, sí, mátalos a todos, ¿verdad? El profeta sallallahu alaihi wasallam dice, no, no lo hagas, no derrumbes las montañas sobre ellos. Espero que Allah haga salir de ellos hijos que no adoren a nadie excepto a Allah. ¿Okay? O sea que el profeta, aun como ellos lo trataron en Taif, él los protegió para que no les pasara nada. ¿Okay? Y algo interesante que dicen los sabios musulmanes es que si ven, Taif está cerca de Meca, y Taif, igual que el resto de Arabia Saudita, es musulmana. O sea, las personas que nacen ahora en Taif son en su mayoría musulmanes. ¿Okay? Entonces, es como que el dúa del profeta sobre los descendientes de Taif se cumplió, en el sentido de que ahora la mayoría de las personas que viven y nacen en Taif son musulmanes. ¿Okay? Mientras que si el profeta sallallahu alaihi wasallam hubiera hecho que se destruyera esa ciudad a través del derrumbe de las montañas, esa ciudad no existiría hoy en día, ¿verdad? O sea, ese pueblo, esa descendencia no existiría hoy en día. El mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, después de ver lo que los ángeles le dijeron, como que se sintió un poco mejor, ¿verdad? Porque sintió que, ok, Allah está conmigo, los ángeles están conmigo, no importa el resto, ¿verdad?